Vale, como bien os comentaba, iniciamos el segundo bloque, que es el bloque de taller, en el que vamos a intentar explicaros un poquito las diferencias entre el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido no enchufable y el vehículo enchufable. Y finalmente haremos un pequeño resumen sobre el mantenimiento entre el coche eléctrico versus el coche de combustión. ¿Vale? Para iniciarlo, simplemente comentaros un poco al hilo, ¿no?, de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que las grandes ciudades europeas, pues a día de hoy aplican cada día nuevas restricciones a los vehículos impulsados por motores de combustión, ¿de acuerdo? Aproximadamente entre los años 2040 y 2050 las restricciones van a ser muchísimo más serias, con la intención de reducir al mínimo posible las emisiones de dióxido de carbono. Esto, pues claro, provoca la electrificación de la industria del automóvil y aparecen extrañas siglas, ¿no?, que ahora nos pueden sorprender un poquito. Hemos puesto aquí en el índice inicial el vehículo eléctrico enchufable o el vehículo no eléctrico enchufable, pero sabéis que existen otras como el micro híbrido no enchufable, los vehículos eléctricos o los vehículos de distancia larga, ¿vale? Dentro de las previsiones o las fabricaciones entre enero y mayo de este año, que es un pequeño gráfico que hemos obtenido hace bien poco, hablan de que la potencia, que en principio de fabricación era de Tesla, pues a día de hoy los grandes gurús, ¿no?, de la fabricación, como puede ser Volkswagen o Stellantis, que es un compendio del grupo PSA y grupo Fiat, e incluso Mercedes o Hyundai, tienen ya grandes parcelas de fabricación y venta de vehículos. Aproximadamente en el mercado alemán, que es el mercado más importante en Europa, ha habido un crecimiento del 380%. ¿Vale? Los mercados más potentes, lógicamente, es el mercado chino y el mercado alemán. Todo y con eso viene a colación aquí, perdón. Aquí estaba hablando del mercado del 380% de penetración de Volkswagen en el mercado alemán, y que en principio, ¿no?, veíamos que Tesla era la gran novedad, pero que ya se han puesto a su nivel grandes grupos de fabricación a nivel mundial. Perdón, ¿vale? Ok, tenemos también en mente y en fijación los nuevos límites planetarios que regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre. En el polígono que vemos en color verde sería el idóneo para la supervivencia de nuestra especie. Dentro del polígono un poco más naranja estamos en una zona de riesgo, y es en esa zona donde los científicos actualmente están hablando de que estamos entrando ya incluso en algunos en las zonas de color más naranjas. Dentro de la Unión de Científicos Preocupados, hacen un pequeño estudio de la emisión de dióxido de carbono por un vehículo híbrido enchufable o un vehículo de combustión. Este gráfico habla desde la extracción del combustible hasta el propio consumo del vehículo. Aquí tenemos dos ejemplos entre un vehículo A, que sería un vehículo eléctrico, y el vehículo B, que es un motor diésel. Las emisiones a los 100 kilómetros o por kilómetros. Entonces vemos claramente una significativa reducción de los vehículos eléctricos, que son los que actualmente sí que están cumpliendo las diferentes normativas. Todo y con eso, la proyección de la fabricación y la venta de estos vehículos pues no van en ese camino, ¿vale? Ciertamente la electrificación va funcionando, pero ahora más o menos el porcentaje es alrededor de un 15-20%. Aquí. Y nos preguntábamos, ¿no?, ¿por qué ahora? La sensibilización ecológica del consumidor, o las propias leyes de cambio climático y transición energética, o la sensibilización ecológica del propio consumidor también. En un pasado teníamos la fabricación de vehículos a nivel gasolina o diésel. Se acentuó un nuevo tipo de hidrocarburo, como puede ser el GLP o el gas natural comprimido, que es el GNC,
y de ahí saltamos ya a los vehículos eléctricos en baterías de 48, los microhíbridos no enchufables. Estos actualmente probablemente serán el mayor frente de vehículo que tenemos actualmente en las carreteras, ¿vale? Y posteriormente otro gran modelo que son los eléctricos enchufables. En esta pequeña gráfica podemos ver desde la hibridación ligera, que sería el menor uso de electricidad, hasta una pila, o mejor dicho, hasta un vehículo eléctrico por pila de combustible, que es el que mayor uso tiene de la electricidad. En medio nos quedarían las denominaciones de EREV, que es Extended Range Electric Vehicle, es un vehículo eléctrico de autonomía extendida, que en este caso monta un pequeño motor de combustible o motor de combustión interna que es capaz de mover un generador, el cual genera carga eléctrica que va a la batería de la que disponen los motores eléctricos para que ese vehículo finalmente pueda moverse. Y también es un vehículo enchufable. Quizás actualmente son los menos, digamos, abundantes. En esta webinar sí que me gustaría hacer un pequeño paso atrás y recordar que el inicio de los microhíbridos, los vehículos híbridos enchufables, sería el accionamiento del sistema Start-Stop. El sistema Start-Stop nos trajo en su momento diferentes modalidades de baterías, como las FB o las AGM, las cuales permitían mayores puntos de descarga durante el circuito de este vehículo, ya que si las condiciones de carga de batería y carga de alternador y condiciones internas del vehículo eran adecuadas, este vehículo al llegar a un semáforo se para el motor. De manera que mientras usaban la filosofía, ¿no?, de que si no se mueve el motor no emite ningún tipo de contaminante. Actualmente quizás sea uno de los mayores modelos que tenemos en el parque móvil. Ostras, perdón, de alguna manera, aquí. Estos modelos en un gráfico vemos que tienen un motor de combustión, un cambio de marchas, un motor de un arranque un poco especial porque es capaz de provocar o reaccionar en ciclos cortos muchas mayor veces al inicio del arranque, de tal manera que están reforzados tanto en lo que sería la transmisión del piñón dentado que arrastra el componente mecánico que arrastraría el cigüeñal para provocar su arranque, y también a través de un alternador de 12 voltios con una gestión electrónica que por regla general es una línea Limbus gestionada por la unidad de control de la red a bordo, la cual le va indicando el estado de consumo del vehículo y el estado de consumo de la batería. ¿Vale? Cuando tenemos el motor en la funcionalidad Start-Stop, es la batería la que va a transmitir la energía eléctrica. Y cuando lo tenemos en la recuperación energética, es el motor eléctrico junto con el arrastre de la polea del alternador la que va a generar el extra de energía eléctrica o de carga hacia la batería, la cual en la siguiente etapa, que sería la etapa Start-Stop, va a ser utilizada. Siguiendo en ese hilo, llegaríamos a los semihíbridos, los cuales ya montan una batería de 48, una batería de litio, por lo tanto una batería de alta tensión, que como ya sabéis, esas baterías generan un cierto nivel de peligro en el caso de que tengamos un accidente con ellas. La ubicación puede ser, os he puesto un ejemplo aquí de un Seat León, puede ser bajo el asiento del acompañante o en un Kia bajo el eje trasero. La instalación eléctrica es muy sencilla, ya que prácticamente es la misma que existe en un motor de combustión interna. Esto, claro, a nivel fabricación es súper importante porque con muy poquitos componentes este vehículo puede llevar la etiqueta eco y además también tiene el concepto de vehículo eléctrico. Ahí simplemente vemos una interfaz de diagnosis, que sea la red a bordo, que me gustaría poder pintar, pero no puedo. Vale. Una red a bordo que estaríamos en la parte derecha y una propia línea de CAN híbrido
que conecta el transformador de tensión, la batería de 48 y el alternador de arranque, ya que este alternador de arranque de 48 voltios es el que hace el arranque del vehículo, el movimiento del vehículo y además, gracias al transformador, también carga la batería de 12 voltios. Vale. Dentro de la ubicación de la batería, que hemos hablado que estaba bajo el asiento del conductor o en el eje posterior, tenemos distintos elementos como los conectores de la batería hacia el interior, la salida de positivo hacia el transformador o la entrada desde el alternador de arranque. Esa es su estructura eléctrica. Internamente vemos ahí todas las baterías puestas en serie con este pequeño esquema. ¿Vale? Tenemos una batería que aproximadamente son 44,4 voltios y 13,8 amperios hora. Una batería con una potencia, ¿no?, de unos 596 vatios hora. Es una batería actual. Ok, ¿vale? También tenemos el transformador, el cual es el que va a ayudar a la carga de la batería de 48 y a la batería de 12 voltios. Este, por regla general, suele encontrarse bajo el asiento del conductor y en los vehículos híbridos enchufables lo podemos encontrar también dentro del maletero. Importante, tenemos dos bornes roscados, el borne de 41, que sería en la analogía, ¿no?, del borne de positivo de 48, y el borne 30, que es el borne de 12 de positivo. Ok, tenemos una imagen frontal y veis la estructura de la misma. Ya que aquí se genera una gran transformación de tensión, tenemos un extra de calor. Para ello montan un ventilador y un radiador ciclónico en su parte interior. En la estructura eléctrica hemos visto que tenemos el borne de 40 y el borne de 41 dentro del propio alternador, y es importante saber que el arrastre del mismo se genera gracias a un elemento brazo manivela. Ese elemento brazo manivela, en un momento determinante, va a moverse en sentido de giro de motor para provocar el arranque y también para provocar el movimiento del propio vehículo, y en sentido opuesto para la carga. Por lo tanto, este es un elemento que estará sujeto siempre a una pauta de control en la inspección de servicio, en el mantenimiento del mismo. En esta radiografía podemos ver quizás con más claridad, ¿no?, la ubicación tanto de la batería como del transformador como del alternador. En esta otra, la misma imagen, pero la batería viene en la parte posterior, ya que es un vehículo con tracción 4. Dentro de los vehículos semihíbridos, siempre el arranque nos lo va a generar la batería de 48, ¿de acuerdo? Y durante la conducción por motor de combustión, se va a generar una pequeña carga eléctrica que va a llegar hasta el transformador y del transformador a la batería de 48 y a su vez a la batería de 12. También es posible que durante el funcionamiento del motor exista la función BOS. La función BOS es la función de ayuda en un momento determinante, de ayuda, digamos, de extra de velocidad. Este alternador de 48, en bastantes modelos, están preparados para funcionar incluso a 160 km por hora para dar ese pequeño extra de aceleración o el pequeño extra de par a la hora de subir algún tipo de pendiente. Dentro de la recuperación energética, como podemos ver, en el momento del frenado del motor, dícese porque hemos levantado el pedal de gas o porque el usuario ha reducido la carga, el alternador es el que envía la carga hasta el transformador y este es el que nos la va a dar a la batería de 12. Y también, aunque las líneas no son muy claras, ¿vale?, también haría como una fuente de alimentación para la batería de 48. Existe una variante dentro de los semihíbridos Plus en el que, en lugar de tener un alternador de 48, tenemos un pequeño componente, se llama máquina eléctrica, junto con el embrague. Esta máquina eléctrica es la encargada de arrancarnos el vehículo en la función Start-Stop y también la de generar la corriente eléctrica. Aquí tenemos una imagen del mismo en el que veis perfectamente el disco del embrague, la prensa del propio embrague, junto con su bombín, y en el alojamiento de la campana del embrague, del lado de embrague,
podemos ver este motor en trifásico. ¿Vale? También a su lado la batería de 48. Esta es una imagen de Judith Thomson, que esta batería viene en la parte posterior, en el eje trasero, incluso con un pequeño ventilador. En la conducción con motor de combustión, en este momento el arrastre siempre va a ser gracias al motor de combustión. Y tenemos también en paralelo la carga desde el alternador hasta el transformador para la carga de la batería de 12 voltios. Y en la función BOS es en la que tenemos el motor en marcha y en un momento determinante la máquina eléctrica que está dentro del embrague es la que nos va a dar este extra de aceleración. Dentro de la recuperación energética, exactamente como hemos visto en el modelo anterior, pero en lugar de venir desde el alternador propiamente, va a venir también desde la máquina eléctrica. ¿De acuerdo? La máquina eléctrica es la que va a inyectar la corriente hacia el transformador, el cual va a ir a la batería de 48 y a la batería de 12. Quizás este sistema del semi-híbrido Plus sería el que tiene mejor rendimiento bajo mi punto de vista, ya que las masas oscilantes, como sería el alternador, con este pequeño brazo manivela que hace que se gire todo el cuerpo del alternador, por lo tanto está sujeto a desgastes, a ruidos, a vibraciones, tanto radiales como axiales, se eliminarían, ya que dentro del cuerpo del embrague, esta máquina eléctrica está sustentada en la carcasa del cambio, de tal manera que eso prácticamente es inamovible. Dentro de los híbridos puros en paralelo, que serían los HEV, tenemos una pequeña radiografía donde vemos la ubicación de la batería de alto voltaje, la cual ahora sí que siempre va a venir en la parte posterior, en el nervio que usa, o que mejor dicho, que une los asientos posteriores. También tenemos la calefacción del habitáculo, que va a ser una calefacción movida gracias a la corriente de la batería de alto voltaje. La máquina eléctrica en la misma ubicación dentro del cuerpo del embrague o en algunos modelos incluso dentro del cuerpo de la caja de los piñones de la caja de cambios. Y el compresor de acondicionado también es movido por la alta tensión. Debido a ello necesita un módulo de potencia, ¿de acuerdo?, que vaya a darle esta energía eléctrica hacia el compresor de aire acondicionado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un híbrido puro en paralelo, donde vemos la ubicación de las baterías en la parte trasera, el convertidor de corriente continua a corriente continua, el inversor, la instalación del cableado y el motor generador. En este caso, estos vehículos, por regla general, siempre se están moviendo con el motor térmico y, excepcionalmente, o en recorridos que según la normativa estarían entre 15 y unos 45 kilómetros, pueden ser movidos a través del motor o de la máquina eléctrica. Dentro del híbrido puro, pero en este caso en paralelo, tenemos la conducción eléctrica, siempre va a ser desde la batería de 48 al motor o a la máquina eléctrica que se encuentra ubicada dentro de la caja de cambios, y la conducción por motor de combustión, pues directamente de la caja de cambios al diferencial y a los neumáticos. En este ratio de movimiento, la máquina eléctrica también genera una pequeña corriente, la cual es rectificada por el módulo de potencia y enviada hacia la batería de 12 voltios para cargarlo, ya que este tipo de vehículo no monta alternador. El alternador es la propia máquina eléctrica. También dispone de la función Bosch, en la cual el motor eléctrico, la máquina eléctrica, ya que está en el mismo eje de transferencia del diferencial o del cigüeñal, es capaz de entregarnos este extra de potencia. Y en la recuperación energética, efectivamente igual. En la recuperación energética, la unión entre el motor térmico y el motor mecánico es prácticamente una, gracias al embrague, y transmite el mayor par de frenado posible para que el módulo de potencia sea capaz de cargar en la máxima capacidad la batería de alta potencia. Dentro de los híbridos puros, pero en este caso en serie paralelo, ya vemos dos módulos de potencia, ya que tenemos dos máquinas eléctricas, que este es el modelo
quizás más conocido dentro de los híbridos. También vemos la ubicación de la batería de alto voltaje en el maletero y tenemos un embrague, porque en algunos métodos determinantes, para evitar el momento que mueve la máquina eléctrica, evitar el arrastre cigüeñal, el embrague abre, eliminando también esa masa oscilante, ese extra de peso. Como podéis ver, el modelo más nombrado es el Toyota Prius, hasta su cuarta generación. En el interior tenemos esta combinación de piñones con un elemento multiplexor bastante importante y dos motores eléctricos en su interior. Vale. En esta radiografía podemos ver desde frontal la ubicación del módulo de potencia en la parte superior, todo el mecanismo del embrague con la transmisión de los dos motores en la parte inferior y el ramal de cables de alta tensión que viajan por el centro del vehículo y luego posteriormente van a buscar en la parte trasera derecha para ubicarse al lado de la batería de alta potencia. En esta imagen podemos ver los dos componentes, tanto la máquina 1 como la máquina 2, ¿de acuerdo? Y el transeje. El transeje es este elemento mecánico que es capaz de multiplicar o desmultiplicar el par que transmite los dos motores eléctricos. En la conducción eléctrica pura y dura, directamente el módulo de potencia inyecta en trifásica continua hacia el motor, o los dos motores o el motor, la corriente desde la batería. En la conducción en serie es una combinación. En este caso es la diferencia entre serie y paralelo. Tenemos la activación del motor térmico y la activación de la máquina 2. También disponemos de la función Bosch, que la función Bosch volvemos otra vez a utilizar tanto el motor térmico como el motor eléctrico. Y en la conducción con motor de combustión, en este caso, ambos motores se van a comportar como un generador de corriente. Ellos enviarán hacia el módulo de potencia y del módulo de potencia ya rectificada la batería, la tensión, perdón, a la batería de alta. En conducción de carga quizás es uno de los elementos o de las fases más interesantes. Mientras está el motor térmico en funcionamiento, tenemos los dos motores eléctricos generando corriente eléctrica para ubicarla o cargarla dentro de la batería de alta. Y por su parte, una pequeña parte de esa energía eléctrica es transformada de continua a trifásica continua para mover la máquina 1, la máquina que digamos está más alejada del embrague, como una ayuda extra al motor de combustión. En la recuperación energética es exactamente como hemos estado viendo hasta ahora, pero en este caso con dos motores. La máquina 1 y la máquina 2 se comportan como un alternador que genera una alta tensión, la cual es rectificada por el módulo de potencia que se encuentra en la parte delantera. Una parte de esa tensión va a la batería de 12 voltios y la otra a la batería de 48. Dentro de los híbridos enchufables, que estos son los modelos que quizás más autonomía eléctrica en combinación con un motor térmico vamos a poder obtener. Los componentes, como veis, son muy parecidos, pero sí que destaco la toma de carga, ¿vale? Que hace que este vehículo sea un híbrido enchufable. Exactamente igual, tenemos un pequeño módulo cargador, ¿vale? Que nos va a hacer la rectificación cuando cargamos en alterna para ubicar, o mejor dicho, cargar la batería en continua, y el mismo cargador es el que nos va a transmitir la corriente en continua hacia el módulo potencia y este en continua trifásica hacia ambos motores, perdón. Vemos también que el módulo potencia 2, que está en la parte delantera, es el que nos va a cargar a la batería de 12 voltios. ¿Vale? Igualmente, como los híbridos no enchufables, tanto la climatización como la calefacción funcionan con alta tensión. Ahí tenemos un ejemplo de un Opel en el que vemos también su zona de carga y la distribución de pesos. La parte delantera tenemos el motor térmico y los dos motores eléctricos. Por el piso discurren los cables de alta tensión hasta la ubicación de la batería. Y en este caso, en la parte posterior, existe el cargador.
Esta es una imagen de otro híbrido enchufable en el que podemos ver, en este caso, la ubicación del cargador en la parte alta junto al motor eléctrico. Dentro del híbrido enchufable tenemos una carga lenta y carga media, ¿vale? En este caso, la carga media la va a realizar el cargador directamente hacia la batería de alta, ¿vale? Y la carga lenta viene desde el trifásico y va a ir hacia el módulo de potencia 2 que se encuentra en la parte delantera del vehículo para cargar a la batería de 12 voltios. Dentro de los híbridos en serie, vemos también con la toma de carga, la batería de alto voltaje, los dos motores eléctricos y el motor de combustión, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de la distribución de cargas, donde en la parte delantera estaría el motor de combustión y los dos motores eléctricos, y en la parte inferior, tanto de los pasajeros de la zona delantera como los pasajeros de la zona posterior, las dos ubicaciones de la batería, y en la parte trasera en la ubicación del cargador. Este tipo de configuración de híbrido en serie quizás es el que más asemejaría a un vehículo deportivo. Vemos la enorme cantidad de componentes, que hace un instante se nos ha hablado también de unos relés de potencia que se encuentran ubicados, en este caso, en la parte central, vienen desde los cables de carga y son los encargados de transmitir la corriente hacia cada una de las celdas de la batería. Aquí en esta explosión vemos que en este caso ese tipo de batería, ya que estos modelos de vehículos híbridos en serie están más enfocados hacia un vehículo deportivo en el que tiene una refrigeración extra. Es muy probable que vehículos que no sean híbridos en serie, sino híbridos en paralelo, por ejemplo, también dispongan de este tipo de lubrificación. Por lo tanto, en la zona de motor vamos a ver, refrigeración, vamos a ver un depósito expansor exclusivo para la refrigeración de la batería y, por supuesto, va sellado. En híbridos en series, en la conducción eléctrica, siempre es la batería de alta potencia la que nos va a entregar la corriente a través del cargador y el módulo de potencia, el cual, digamos, oscila, ¿no?, esta corriente de continua a continua trifásica para mover el motor eléctrico y mover el vehículo. Dentro de la conducción eléctrica de carga siempre vamos a tener que el motor térmico va a mover uno de los motores eléctricos y, como podemos ver, están en separado, ¿de acuerdo? Porque no arrastrará el motor térmico a las ruedas, siempre va a ser el motor eléctrico el que va a arrastrar a las ruedas. Dentro de la carga con batería, con vehículo parado, tenemos que el motor térmico está puesto en marcha, arrastra al primer motor eléctrico hacia el módulo potencia, el mismo va hacia el cargador y del cargador, rectificada la corriente, ya hacia la batería. Y del mismo módulo de potencia tenemos una línea que nos llegaría hasta la batería de 12 voltios. En la carga externa, que entraría en este caso bien en trifásica, llegaríamos hasta el cargador que nos la rectifica a continua y a la batería de alta potencia, y por el mismo ramal llegaría hasta el módulo de potencia delantero, el que está justo al lado de la batería de 12 voltios, el cual carga también la batería de 12 voltios, ya que el único elemento que va a generar corriente dentro del vehículo, cuadro, luces, elevalunas, cierre, siempre es la batería de 12 voltios. Dentro de un eléctrico puro tenemos una configuración bastante similar a la anterior, pero en este caso ya no tenemos el motor térmico, ¿de acuerdo? Tenemos la toma de carga, el batería de alto voltaje, el cargador, la calefacción del habitáculo, el cambio de marchas, el compresor y un único módulo de potencia. En los anteriores hemos visto que teníamos dos módulos de potencia porque existían dos máquinas eléctricas. Las configuraciones pueden ser incluso con máquinas eléctricas en los cubos de rueda. Aquí tenemos una imagen de la tracción delantera, en la que el eje posterior no tiene ningún motor eléctrico, los dos están en los motores delanteros, la imagen con una propulsión trasera o la imagen con una tracción total. En este vehículo, en un Mini, vemos una imagen de la ubicación de este motor eléctrico en las ruedas posteriores.
Dentro de la configuración con máquina central ya tenemos un diferencial, de tal manera que esta es la imagen que tenéis de tracción delantera. Montamos un pequeño cambio de marchas, ¿de acuerdo? Para poderle dar una extra velocidad y un extra de par, que en el anterior no existe, sí que hay un grupo reductor, pero prácticamente el giro del motor eléctrico es el giro de la rueda. Y para propulsión trasera lo mismo, se monta el diferencial en el eje posterior y para tracción total tendremos dos motores, uno en la parte posterior y otro en la parte delantera. En la conducción eléctrica, efectivamente, igual que hemos visto hasta ahora, en la potencia, ¿no?, nos la entrega la batería, iría directamente hasta el módulo de potencia, el cual va a alimentar eléctricamente el motor. ¿Vale? En la recuperación energética el ciclo se invierte. De trifásica continua del motor la va a rectificar a continua hacia el cargador. El cargador es el encargado de alimentar o cargar la batería de alta potencia. Y para ello se utiliza la regeneración, que esa es una de las expresiones, ¿no?, que hemos estado viendo hasta ahora. La recuperación energética es el freno regenerativo. Hay una estimación, dependiendo un poco de los fabricantes, pero podemos estar hablando de entre un 5 a un 10% de carga de la batería gracias a la recuperación energética. Dentro de las cargas lentas y carga media, efectivamente, igual que hemos visto anteriormente, tenemos un ciclo de carga de trifásica de alterna que va hacia el cargador, el cual alimentará nuestra batería de alta potencia, y luego desde el módulo de potencia, parte de esa energía la vuelve a rectificar hasta la carga que necesita una batería de 12 voltios. Y en la carga rápida, que esta es una de las opciones más interesantes, en la que la toma de carga es en continua, por lo tanto no es necesario tener ningún elemento intermediario tipo cargador o rectificador, sino que la energía eléctrica entra directamente a la batería a través de unos relés específicos. Dentro del vehículo eléctrico con pila de combustible se añade un extra de peso gracias a estos tanques de hidrógeno con una capacidad, mejor dicho, con una presión de almacenaje de alrededor de los 700 bares, vamos a generar una corriente eléctrica dentro de la pila de combustible. Igualmente tenemos la calefacción y el aire acondicionado, o sea, la climatización y la calefacción se mueven por la alta tensión, un único motor eléctrico, máquina eléctrica y un único módulo de potencia. Este sería uno de los ejemplos en el que vemos la ubicación real de estos depósitos en la parte inferior de las plazas posteriores y justo encima del eje posterior. Aquí lo vemos más claramente. Y la ubicación de la pila de combustible. Actualmente hay pocas marcas que tengan vehículos de este calibre. Una de ellas puede ser Toyota, que hace poco ha hecho una conquista, ¿no? Ha sido capaz de realizar un ciclo de conducción de casi 1000 kilómetros con una sola carga. En la conducción eléctrica, como hemos visto hasta ahora, tenemos en el eje posterior y un depósito mayor también en el eje delantero los generadores de corriente eléctrica gracias a la pila de combustible que se envía hacia la batería de alta y va hacia el módulo de potencia. El módulo de potencia rectifica a trifásica del mismo porcentaje, una parte de esa energía es devuelta desde el motor hacia el módulo de potencia y de ahí hacia la batería de alta. La carga en parado se va a realizar gracias a la combinación química del hidrógeno dentro de la pila de combustible y lo mismo la recuperación energética o el freno regenerativo, exactamente igual que un motor eléctrico.